Hola, muy buenas tardes, pensamientos y pensamientas desordenados. ¿Cómo están? Oli. Oli, oli. Hola, hola, hola. Ay, ahí por ahí ha sonado una voz desconocida. Que hoy hemos invitado a alguien muy especial. Bueno, yo la conocí en... La verdad es que fue para mí, he de decir, una gran sorpresa, porque a medida que la fui conociendo y conociendo más en una última certificación que yo he hecho, que tiene que ver con el mundo emocional, ella nos hablará un poquito de ello también, pues cada vez que la iba viendo en las clases día a día, que fue mi profe, me sorprendía más cómo la imagen primera que yo tuve de ella y cómo luego se me fue mostrando y cómo sentí la cercanía a pesar de ni siquiera estar en el mismo continente y cómo fui aprendiendo de ella. Así que con nosotros está hoy Carola Doval. Ujú. ¿Cómo estás, Carol? Hola, qué presentación, Ana Cris. Mirá, me acabo de enterar a través de este podcast todo todo lo que te fui sorprendiendo. Bueno, muy honrada y bueno, alegre, feliz de que haya sido así, digamos, que te haya sorprendido para bien y no al revés. Qué alivio. Qué bueno, qué Bueno, he bueno. dicho que me has sorprendido, todavía no especificado. Todavía te puedo seguir sorprendiendo, tal cual, tal cual. Sí, por supuesto que sí. Además, lo comenté incluso con Jennifer. Digo, a medida que íbamos avanzando en Fit, iba diciendo, uff, cómo me mola, Carola, ¿no? O sea, que encantada de tenerte aquí, es para mí un regalo para todas. El tema de hoy además es que está hecho a tu medida, por eso como te decía antes, que hemos estado ahí en un petit comité antes de grabar, eh, la verdad es que en cuanto quisimos poner sobre la mesa y hablar en pensamientos para ordenarnos esos pensamientos de este tema, lo primero es que se me enciende la lucecita para acudir a ti. Y hoy nuestro tema del que queremos hablar es de la empatía y de ese lado oscuro que nosotras hemos identificado y de todos esos cuestionamientos y cómo nos descoloca a veces esa empatía, ¿no? Y cómo la entendemos cada uno. Entonces, bueno, pues demos a ello. Nosotros, como siempre, empezamos diciendo y hablando del significado reconocido y conocido de la empatía y sobre todo de lo que la empatía es para cada una de nosotros. Y con eso quiero que empecemos, a no ser que algo queráis soltar, decir, de cómo llegamos, de cómo estamos. Sí, yo quiero agradecerle a Carola. La verdad es que me alegra mucho poder tener personas invitadas de las cuales aprender. En especial, siento que estoy así como súper aprendiz, así que nada, también muy abierta a escucharte sobre todo y gracias por estar. Bueno, yo también muy agradecida de la invitación y bueno, y honrada de hablar de estos temas que a mí me gustan y que me parece tan importante profundizar, ¿no? Porque sí, la empatía es como que nunca se cuestiona y, Ujú. y bueno, está buenísimo empezar a cuestionarla, así como, digamos, como hablar de la empatía como un valor sin contexto, ¿no? Como siempre la empatía es buena. Y bueno, no, esas afirmaciones siempre hay que ser así, siempre hay que no sé cuánto. Bueno, empezar a cuestionar eso, porque yo sí creo que la empatía es buena, pero, pero sí hay un lado oscuro como Ujú. para revisar y bueno, está buenísimo explorarlo también con ustedes. Por algo le pusieron este título, así que bueno. Sí. Sí, Carola, bienvenida a este espacio. Me hace muy feliz conocerte. Además de hablar un tema que llevábamos conversando desde hace rato, ¿no? Y se habla mucho de la empatía. Juzgamos muy fácilmente de te falta empatía, me sobra empatía, pero en realidad a veces no tenemos muy claro qué es la empatía. ¿M?
Y yo les propongo que iniciemos con eso, Carola. ¿Qué es la empatía? ¿Es una emoción? ¿Es un valor? La verdad es un término que se habla mucho, pero sentimos que genera mucha confusión. Bueno, mira, yo les voy a hablar desde un lugar. No quiero decir que lo que yo voy a decir es así y es la verdad escrita con tinta indeleble. No, es un punto de vista como para empezar a reflexionar y a pensar sobre el tema, ¿no? Y la empatía, a mí me gusta por ahí citar a una autora con la que yo estudio y que me hace mucho sentido, y que es la que por ahí me sentí reflejada en esto de ser empático, qué es ser empático y hasta dónde podemos ser empáticos. Y ella es Carla McLaren y ella define a la empatía como una habilidad emocional y social, ¿no? Y acá si me deja, les voy a leer la definición de ella, que es mucho más linda que lo que yo le puedo decir. Claro que sí. Es que, bueno, es una habilidad, no es una emoción según ella, sino que es una habilidad para leer y entender las emociones propias y de los demás, comprender las emociones, comprender las circunstancias, comprender las intenciones, pensamientos y necesidades de los demás, de tal manera que podemos ofrecer comunicación y apoyo sensible, perceptivo y apropiado. Bueno, y apropiado acá es interesante el término, porque a veces creemos que ser empático es siempre salir a salvar al otro, y eso muchas veces puede ser lo menos empático Ujú. posible, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que a mí me sirvió mucho, por ejemplo, la relación con mis hijos, cuando empecé a estudiar este tema, que yo sentía que tenía que salir a salvarlos, sobre todo en la adolescencia, que están probando ser autónomos, aprendiendo cómo es el mundo adulto, y la respuesta empática no era salir a salvarlos o hacer el trabajo por ellos, al revés. Ellos se enojaban porque ellos querían probar y querían atreverse y querían explorar. Entonces, bueno, esto me sirvió mucho también para correrme y acompañar de otra manera como mamá. Pero bueno, también esto se refleja en las relaciones que tenemos, ¿no? En las relaciones que tenemos con los demás, en coaching, cuando hacemos coaching y en las relaciones en general. Así que bueno, como para sintetizar, es una habilidad. Y es una habilidad con la que se nace o se hace. Es una habilidad, algunos pueden ser más empáticos, ¿sí? Por un montón de temas. Hoy la neurociencia en cuanto a las emociones y la inteligencia emocional eh, dice que entre un 50% y un 60% es herencia genético y el resto se puede modificar, se puede trabajar, se puede cambiar. Entonces, la empatía la considero que está en ese rango, ¿no? Podemos crecer más o menos por nuestra educación, pero por supuesto que se puede entrenar y desarrollar y, y, bueno, profundizar en el tema, como un poquito creo que lo que hacemos, especialmente los que nos dedicamos a acompañar personas, ¿no? Y una cosa, ¿qué sería entonces para ti la empatía? Al margen de lo Al que margen de Carla, de Carla o de eh, lo que tú has investigado, estudiado, qué ha sido y qué es para ti la empatía? bueno, para mí tiene que ver con poder ponerme en la vida del otro, ¿no? En la vida del otro, en las circunstancias del otro, en el momento vital del otro, eh, y, y poder dar un apoyo genuino y adecuado. Lo adecuado muchas veces hay que preguntar, más que asumir, ¿no? Eh, y entonces hoy pregunto muchísimo más. Mm, Que antes asumía y actuaba bastante en automático, la verdad. Y ujú. podemos ser muy poco empáticas, empáticos haciendo eso. Sí. Ya Seguro. vamos a hablar de ejemplos, pero bueno, un ejemplo claro para mí fue mis hijos. Otra cosa que estoy aprendiendo es acompañar a mis papás en una etapa vital donde a veces no se considera su opinión y creo que es fundamental preguntarles, ¿no? Qué prefieren, qué quieren y acompañarlos en
lo que sea posible. Mis papás tienen 80 años, están súper bien, pero muchas veces a las personas mayores no se les pregunta mucho y los hijos asumen que saben mejor que ellos lo que necesitan. Cuando están sanos, no sé si es una buena parada, eso, una buena posición. Pero bueno, nos vamos a ir de tema, chicas. ¿Para ustedes qué es la empatía? A ver, ¿quién quiere levantar el dedito para decir qué es la empatía para ella? Para mí hasta hoy, porque creo que voy a aprender mucho de ti hoy, Carola, ha sido y siempre lo he entendido como esa capacidad de poder ver el mundo emocional del otro. A veces me cuesta mucho entender qué le pasa al otro, como desde comprender por qué desata ciertas emociones o por qué le importa tanto algo, pero sí creo que para mí ha sido como aprender a observar que al otro le están pasando cosas y que son cosas importantes para ese otro. Me ocurre mucho lo mismo que tú, y es que en algún momento pensaba que por darme cuenta tenía que resolverlo y entrar a hacer algo y entrar a salvar o a tomar alguna acción, pero creo que estoy ahí en ese camino de aprendizaje de hasta qué punto intervengo y hasta qué punto no lo hago. Bien, Eso es para está mí. bueno. Sí, está buenísimo eso. En mi caso, yo creo que la verdad se me acaba así como de romper el cerebro cuando dijiste que era una habilidad, porque dije, ah, ¿cómo así? Porque siento que en mi caso ha sido como un aprendizaje muy natural, como muy orgánico, em, que no quiere decir que esté como bien afianzado. Creo que ahí también tengo mis temas con la empatía, pero con el tiempo me he dado cuenta que es también como aprender a ponerme las gafas con las que ve el mundo la otra persona, para poder entenderla realmente. Siento que si veo el mundo o veo lo que le pasa a la otra persona desde mis gafitas, pues me pierdo muchas cosas. Entonces, como aprender a escuchar no solamente lo que le pasa a la otra persona, sino desde qué lugar también lo está viendo y lo está viviendo, em, para poder acompañarlo mejor, ¿no? Igual que Adri, siento que durante mucho tiempo, y todavía me pasa, tengo como el rol de salvadora. Entonces alguien me dice algo y yo salgo corriendo, me pongo la capa y salgo corriendo a ver qué puedo hacer. Es que acabas de decir una palabra que Ujú. podemos un poquito, pero este rol de salvadora tiene hasta un nombre. Ajá. Eh, sí, sí, bueno, Carla McLaren, van a escucharme que por ahí la repito mucho, pero para mí fue una inspiración leerla. Pero ella habla de sanador compulsivo o sanadora compulsiva, ¿no? Como que a alguien le pasa algo y salimos corriendo a resolverle, ¿no? Sí, Sí, nos olvidamos del mundo, de nosotros, sí. Y además que podemos meter la pata, ¿no? Cuando salimos total, a salvar a otro, sí. total, porque lo que tú dices como de ser empático y también acompañar desde un lugar adecuado, para mí ahí como que me hizo clic algo, porque sí, efectivamente es algo así como disparada, a ver qué puedo hacer por ti, cómo te puedo ayudar, qué necesitas y demás. Y probablemente eso no es lo que la persona necesite. Y también creo que no es lo que yo necesito. Parte de hablar del tema de la oscuridad y la empatía es que a mí me agota. Entonces, sí, eso. Y ahí de Perfecto. pronto, Carola, no sé si tenga que ver con que lo que creíamos que era la empatía, es decir, como que ahora que decías esta palabra de sanadora compulsiva, al menos yo me pongo a pensar y pienso en esas creencias inculcadas de infancia y siempre era como tienes que ayudar a los demás, tienes que estar dispuesto a ayudar a los demás, ser una buena persona es servir. Yo estudié en un colegio que estaba como muy enfocado en este tema de valores y me acuerdo que desde muy chiquita escuchaba la palabra empatía, compasión, solidaridad y siempre como que nos hablaban de que ser una buena persona es ser empático y como si entre más empatía acumularas, mejor persona ibas a ser. Mm, sí. Bueno, empecemos a hablar del lado oscuro de la empatía, ¿quieren? ¿Un poquito? Yo voy Ana, a ¿querés? decir en Dale, dos dale, minutinos lo que es para mí la dale. empatía, que tiene que ver con ese lado oscuro. Metámonos. Yo aquí soy la más oscura del equipo, no. Eh,
Y es que para mí, antes con la palabra esta que también tú has dicho y que Jens le ha hecho el clic, es la de adecuada, adecuado, desde un lugar adecuado. Para mí el lugar adecuado soy yo. Es decir, para mí hoy en día la empatía empieza por mí. Es decir, sí, todo lo que hablamos de la empatía, por supuesto, es estar para el otro, pero para mí ahora mismo, hace años la empatía era exacto, la capa de salvadora y tengo que ser todo lo que habéis dicho concentrado, tengo que soy mejor persona si soy empática, como puede, incluso las personas que yo interpretaba que no sentían una empatía como la mía, eran lo peor. Pero hoy en día creo que la empatía empieza por mí misma porque de esa forma yo concilio mucho mejor y puedo escuchar, si me escucho, puedo escuchar mejor lo que al otro le ocurre. Entonces, para mí ahora la empatía es eso, es cuidarme también. Así. Bueno. Sí, no, perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Y justamente la empatía no es sostenible si no hay empatía por uno mismo, o por una misma. No, entonces, y acá viene el lado oscuro de la empatía. Es como que a veces cuando somos egoístas, como que la empatía fuese lo opuesto al egoísmo, ¿no? Y que si sos egoísta, entonces tampoco sos empático. Y así crecimos, así nos enseñaron, muy especialmente a las mujeres, yo creo. Creo que hoy las generaciones más jóvenes no son tan así, que los hombres sí son más empáticos, que las mujeres sí están más en contacto con lo que les hace bien y se saben cuidar mejor que tal vez que generaciones anteriores. Eh, pero volviendo a esta idea de que la empatía no es sostenible ni en el tiempo sin autocuidado, sin la empatía por uno mismo. Y yo me acuerdo cuando estudié psicología hace muchos años, siglo pasado, tenía, tenía un profesor y que nos decía, yo era muy infantil, les digo, cuando hice la universidad, no sé ni cómo la terminé, no, porque estaba con la cabeza en cualquier parte, pero hubo algunas cosas que me quedaron. Y este profesor, Berenson se llamaba, era músico, tenía una clínica, hacía musicoterapia, y el tipo nos dijo que él rotaba a su gente máximo cada 5 años, porque las personas se cansaban de trabajar con personas por ahí con, no sé, con alguna discapacidad, con personas, con chiquitos autistas, con chiquitos con, sí, muchos habían con discapacidades cerebrales, ¿no? Y entonces, después de 5 años, las personas dejaban de empatizar, quedaban como agotadas emocionalmente y ya no los trataban bien, ¿no? Y entonces él trataba de cambiarlo cada 5 años máximo, a veces mucho antes, por un tema de burnout. Hoy se sabe, se le pone el nombre, qué sé yo, pero en esa época estaba hablando eso, del agotamiento emocional que implica acompañar a chiquitos con problemas mentales, con no sé, discapacidades cognitivas, con trastornos del espectro autista en general, con chiquitos violentos. Llega un momento que no, bueno, que de verdad emocionalmente las personas que acompañan, que trabajan en eso, terminan muy agotados emocionalmente. Yo cuando me recibí también hice mi pasantía en un psiquiátrico y yo veía eso en gente que estaba hacía mucho tiempo, como una frialdad que decía, uy, Dios mío, eh, no me quiero, no me quiero convertir en esto. Y bueno, y tuve que dejarlo, ahí cambié mi carrera, ahora estoy volviendo de nuevo, unos cuantos años después, pero, pero fue demasiado para mí en esa época. Y demasiado, claro, yo pensaba que con la empatía, con el amor, podía cambiar el mundo. Y es cierto, lo sigo pensando, solo que es necesario el autocuidado. Sí,
es necesario el autocuidado y a veces el autocuidado implica tomar tiempo para nosotros, empezar a conectarnos con aquellos que nos nutre, con aquello que nos hace bien, eh, deportes, hobbies, personas. Hay una autora española, no me acuerdo el nombre, pero ella habla de personas vitamina, ¿no? Aquellas personas que Ah, nos... sí, María en Rojas está Marian Rojas Estapé. Ella, bueno, ¿no? Y por ahí con personas donde tengamos una conexión genuina y que podamos ser como somos y que nos sentimos queridos, ¿no? Que no nos juzgan, eh, espacios de esparcimiento, música, baile, todo eso, bueno, cada uno va encontrando, ¿no? Aquello que lo nutre en la vida, pero si no, eh, bueno, es muy difícil seguir siendo empático siempre y sobre todo trabajar con personas se hace muy difícil cuando no hay autocuidado. Y te encontrás con mucha gente que en hospitales, en clínicas, que trabajan con personas y que están agotados emocionalmente y nadie lo ve, ni ellos mismos, ¿no? Y por ahí los critican y dicen, mirá qué desastre, esta persona se dedica a trabajar con gente, es una bestia, está agotada. Eso es lo que pasa, ¿no? Y bueno, en fin, entonces bueno, ahí empecé a cuestionar, digo, bueno, sí, la empatía está buenísima, pero sí, sin autocuidado, sin prácticas y hábitos de empatía hacia uno mismo, no es sostenible y llega a ser tóxica, ¿no? Un poco lo que decías vos, Jennifer, Jenny, ¿no? ¿Así Sí, te digo? sí. Sí, eso, como que te agota, ¿viste? Ay, por favor, que no, nadie me diga nada, porque no. Entonces, bueno, sí, es súper importante tomar conciencia de eso y también para cuidar para las relaciones que nos importan, porque a veces podemos tener comportamientos que son necesarios para nosotros, pero podemos ofender a los demás y bueno, eso es cuando llegamos a niveles ya de Ujú, de agotamiento. Vale, saturación. Y exacto. entonces, desde ese lugar, claro, hemos dicho que es una habilidad y todo lo que estamos hablando ahora del autocuidado, ¿se puede entrenar la empatía? ¿Podemos ir entrenándonos en empatía? Sí, sí, yo creo que se puede entrenar en empatía y algunos tienen que entrenar autocuidado. Tenés de los dos. Ujú. Dale, Jenny, sí. No, justo que dices eso, yo digo como, no sé si yo necesito entrenar la empatía o necesito entrenar esa otra parte también, como de entrenarme a decir como, esperen un poquito, hoy no estoy tan empática y que está bien también estar en unos días no tan empática. Sí. Claro, eso es entrenar, al fin y al cabo, ¿no? Es entrenarte también para no quemar, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, pero por ejemplo, para entrenar, mira, hay un tema de la empatía y acá hay un montón de gente, más allá del autocuidado, que todavía no hablan de autocuidado, pero que sí Mm. hablan en contra de la empatía, y tiene que ver con sesgos cognitivos y psicológicos que tenemos las personas. Entonces nosotros tendemos a ser más empáticos con las personas que son parecidas a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, vieron en los juicios que hay jurados, Sí. ¿no? Hay jurado que no es el juez el que dice, Ujú. Sí. bueno, en parte tiene que ver con los sesgos, porque, viste, si estudiaste en la misma universidad que el juez y no sé qué, muchas veces estás sesgado. En Chile ni les cuento, ¿no? Porque también hay un tema de dónde venís, el colegio donde estudiaste, ta, ta, ta. Como que eh, tener una mentalidad abierta a la diversidad es un trabajo, porque naturalmente no tendemos a la diversidad, culturalmente, ¿no? Ujú. Por ahí cuando somos chicos sí, pero a medida que vamos creciendo, que nos vamos agrupando, que empezamos a estudiar, que nos vamos a casar y bueno, depende la cultura en donde estemos, podemos tener una mentalidad más o menos abierta a la diversidad. Cuando somos chiquitos jugamos con cualquiera, jugamos con... Mm. No nos importa ni de dónde viene, ni el color de la piel, ni nada, de nada. Es mi amigo, vamos a jugar. Cuando vamos creciendo, todo eso empieza a ser eh, parte de un sesgo cognitivo que tiene que ver
con la sobrevivencia. Entonces empezamos a catalogar a las personas como confiables a las que se parecen a nosotros. Y con esas personas es seguro relacionarnos. Esto no es así, pero no es así Ujú. 100%, ya lo sabemos. Pero empezamos a relacionarnos y a poder empatizar con personas que se nos parecen. También hay un sesgo que tiene que ver con la pertenencia, como empezar a ver a nuestro grupo como el grupo, el mejor grupo, y en comparación con el otro grupo que es distinto a mí, que son un desastre, ¿no? Eh, entonces, también empezar a conocer cómo está cableado nuestro cerebro, también nos ayuda, que bueno, a veces tenemos que ser conscientes de esos sesgos, ¿no? Para poder trascenderlos. ¿Vieron? Hay un enemigo. Acá todas hicieron el curso, el programa de coaching en ACPs. Sí, 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 sí. ACP. Bueno, hay un enemigo del aprendizaje que es la ceguera cognitiva. Mm. No sé que no sé. No tengo idea que tengo sesgos. No sé que no tengo sesgos y que yo miro la realidad de una manera parcial. No, eso no lo sé. Eso es como un enemigo del aprendizaje. Cuando yo creo que lo que estoy viendo es, cuando no soy consciente de que mm, no es mi manera particular, sesgada de ver al otro, de ver el mundo, de juzgar. Entonces, bueno, cuando empezamos a ser conscientes de estos sesgos, eh, podemos empezar a trabajar una empatía, tal vez, podemos empezar a desarrollar empatía con personas que son diferentes. Y volviendo al tema del jurado, en Estados Unidos lo que hacen es buscar gente distinta, porque por ejemplo, allá tienen un tema terrible con las personas de color. Ujú. Entonces, claro, cuando juzgaban a una persona negra, y en el jurado no había ningún negro, o sea, iba a ser absolutamente parcial. Entonces ya hace mucho tiempo, pero empezaron a buscar gente diversa, gente de diferentes lugares, de diferentes razas, de diferentes niveles socioeconómicos, para que haya una discusión más justa, más equilibrada. De hecho, hay una película muy antigua que se llama 12 hombres en pugna, que Sí. pone, no sé si la 12 vi. hombres sin piedad, creo que se llamó aquí en España. Ah, sí, Mm. sí. Yo, ojo, chicas, era cuando era en blanco y negro. Yo no había Sí. nacido todavía, les quiero aclarar. Pero me acuerdo que cuando estudié liderazgo adaptativo, justamente vimos esa película para ver, bueno, que el gran trabajo era ser justos, y ser justos es parte de tener conversaciones que generen una nueva noción de justicia, ¿no? Que somos justos con los que somos parecidos, ¿no? Y en esa época era un jurado que eran todos trabajadores blancos y este chiquito era de un lugar muy, muy pobre. eh, y entonces, claro, lo miraban como, como un asesino. Como, no, no, esta gente hay que reventarla, hay que dejarla en la cárcel y ojalá que no salga nunca más. Bueno, no importa. Se puede ver, hoy está en YouTube disponible. Pero bueno, ya es un tema de hace muchísimos años, ¿no? Esto de los sesgos, cómo en verdad es mucho más fácil eh, empatizar con la gente que se nos parece, que vive al lado de mi casa, que estudió en el mismo lugar. Es mucho más fácil. Entonces, ser empático implica un trabajo consciente para desarrollar esa habilidad. En las empresas ni les cuento, ¿no? El tema de Ujú. la etnicidad, el tema del género. eh, Ahí es muy. Bueno, en todos lados donde hay minorías es difícil desarrollar la empatía. Y eso que Y dice Carola, me tiene- parece divino proyectarlo, por ejemplo, el tema de la familia, y lo hablaba con Jenny, Ana Cris, les decía, tengo niños que llegan del colegio y ellos llegan contando una situación emocional cualquiera, y a veces como padres nos cuesta entender, ser empáticos con ellos, y lo uno mucho a lo que nos dices del sesgo, el sesgo cognitivo, ¿no? Claro, probablemente para ellos la discusión con su amigo tiene una dimensión emocional que yo desde mi mundo y mis problemas o mis situaciones diarias me cuesta empatizar con ellos, ¿no? Y me parece precioso cómo lo explicas, porque según te entiendo, entre más consciente empiezo a ser de esos sesgos,
más fácil puedo empezar a ser empática, ¿no? Entonces tú Ujú. lo traías al mundo cultural, al mundo social, a las oficinas, y yo quería también apuntarlo hacia el mundo familiar, ¿no? También lo mencionabas al principio, ser empáticos también con las personas, con nuestros padres o nuestros abuelos que son mayores. A veces en la misma familia es más difícil ser empático, es probable. Obvio, pero ni hablar. Lo que pasa que, mire, les voy a contar un ejemplo. ¿Tienen hermanos? Sí. Sí, ¿Pares? Bueno, imagínense un asado o una comida el domingo, ¿ok? ¿Quién Ujú. levanta los platos? Las mujeres. No, miren, no quiero convertirme en una, como es, luchadora, pero hay algunos roles que son para mujeres, otros que son para hombres. Si la mujer tuvo un día cansado, está agotada, Mm, ¿esos roles cambian? no. no, Claro, entonces, eh, en las familias, y por ahí acá voy a hablar más de mí y de mi generación y por ahí de mi familia, bueno, las mujeres teníamos que hacer un montón de cosas que los hombres estaban exentos, ¿no? Como empatizar, ser buenas. No es que lo hayamos logrado con mi hermana, pero eh, teníamos, había que hacer de una manera y las mujeres teníamos que ser empáticas, mucho más que los hombres. De hecho, la noción de empatía, no me mm, acuerdo ahora el nombre con el que se lo llamaba, pero la noción de empatía, ¿se acuerdan Viaje a las Estrellas? Bueno, ahora hay una serie nueva, pero creo que Star Trek era como ujú, 1960 por ahí. Te juro que ahí ya, ahí de verdad que no había nacido, se lo juro. Pero estudiando el tema, fue como en esa época donde aparece la noción de empatía y era una mujer. La cara de la empatía era un personaje y era una mujer, y la mujer no podía hablar, pero podía leer las emociones y los sentimientos del otro. Y mm. Wow. sufría como una condenada. Ese era su rol, ¿no? En Star Trek. Pero yo creo que describe un poquito eh, cómo fue de alguna manera, o cómo guió, cómo era en esa época el patrón cultural de cómo tenía que ser una mujer, Mm, ¿no? Esto hoy está cambiando, porque además yo creo que los hombres, hay muchos hombres más empáticos que las mujeres, mm, y otra que mujeres, no es que es solamente que las mujeres somos empáticas, pero las mujeres nos enseñaron y nos metieron en la cabeza que teníamos que ser empáticas, que teníamos que, acá en Chile es calladita más bonita, pero que nuestra Mm. voz, que dejemos el otro, que cedamos, ¿no? Estoy hablando en general, cultural, porque no somos todas iguales, pero ah, crecimos con una tendencia así, ¿no? Y Sí. yo muchas veces veo eso, viste que como para mí es divertido observar, bueno, quién hace qué cosa, ¿no? Y, por ejemplo, el asado de los domingos, los hombres siguen hablando, ni se Ujú. que la mujer nos levantamos, que hay que lavar los platos. No, ¿viste? Y otras veces también las mujeres ignoramos el peso que tiene el hombre a fin de mes, las cuentas, no sé, como que hay, por eso te digo, hay roles. Pero eh, yo, volviendo al tema de la familia, creo que sí hay como un mandato que las mujeres tenemos que ser empáticas y, y los hombres más o menos. Si te molestan, devolvé de vuelta, ¿no? Que puede, hasta incluso puede ser más saludable. Si te pegan, pegá, ¿no? No sé si es lo que yo hoy predico, pero es muy distinto. Va, predico, no predico nada, en verdad, lo que predico, yo creo justamente, como les decía, creo que las relaciones más empáticas y amorosas construyen relaciones mejores y demás, pero no a A cualquier cualquier costo. A precio, veces, ¿no? Mm. ¿eh? A Sí, a cualquier veces hay relaciones que no nos hacen bien y mejor terminarlas, ¿no? No es que siempre tenemos que ser empáticos a cualquier costo, no creo en eso sí que no creo. Pero una cosa que me surge sobre lo que estás diciendo,
tú estás observando o estás que ahora, en la actualidad, como que hay más hombres empáticos, ¿no? Yo discrepo, pero bueno, quizá no sea, o sea, mi pregunta es, ¿creéis que es o crees que es porque al haberse asignado ese rol empático a la mujer o habernoslo autoasignado, nos hemos quemado? Y entonces es como la sensación de que la mujer ya no es tan empática o se están cambiando un poco los roles y los hombres, o no son diferentes tipos de empatía, porque claro, estamos hablando de la empatía emocional, pero y de la empatía cognitiva, ¿no? La que es saber lo que siente el otro, pero no necesariamente sentirlo. Sí. Sí, no, yo la verdad que creo que así como es una habilidad, creo que podemos ser tan empáticos mujeres como hombres. ¿Por qué siento que está cambiando eso? Porque hoy los hombres participan un montón más de la familia, de la crianza de los chicos, eh, están más cerca, o sea, la mujer desde que nace tiene que amamantar, tiene que empatizar, tiene que... No todas nos sale bien, pero ya nacemos con biológicamente tenemos una predisposición, si sos mamá, a que eso te salga más fácil o tenés que hacerlo de alguna manera, ¿no? Tenés que hacerlo de alguna manera porque esa personita depende 100% de vos. Y yo lo que veo es que hoy los hombres están muy involucrados, tan involucrados como las mujeres. O por lo menos, no sé si, no, a mí me cuesta generalizar, pero yo veo situaciones como antes ningún papá iba al colegio, a una reunión, hoy van. Antes no Mm. había pocos papás en los actos, solamente el de fin de año, hoy van los papás. Eh, Hoy papás llevan al doctor a los chicos, hoy son más cariñosos, o sea, eso está mucho más permitido. Entonces yo creo que están cambiando no solo los roles, sino eh, también la manera de sentir y hacer de cada género, ¿no? Bueno, y además que ya también sabemos que tenemos un montón de géneros, entonces hay muchas cosas que se están moviendo y que se están transformando. Eh, Sin embargo, hay estudios que dicen que sí, que los hombres son menos empáticos. Entonces, no sé, ahí yo eh, habría que estudiarlo un poco más, porque es cierto que hay investigaciones que confirman eso. Para mí es un tema cultural. Mm. Eh, para mí es un tema cultural, sí. Y de educación. Bueno, educación y cultural va emparejado. Sí. ¿Vieron cuando les decía 50 y 50? Bueno, yo creo que no somos tan distintos, ese 50% genético. Mm. No, no hay tanta diferencia. Todo lo que pasa después, ahí es muy diverso y muy distinto. Entonces, no sé, yo, como te digo, no soy investigadora, Ujú. pero creo que hay un tema cultural muy importante. Me costaría hablar de decir que las mujeres son así y los hombres son así. Eh, También hay estudios, y esto ya es más para neurólogos, pero hay una autora, eh, Lohan de apellido, que ella habla del cerebro femenino. Y entonces ella hace toda una descripción de qué pasa hormonalmente en el cerebro de la mujer desde que nace hasta la menopausia. Y es interesante también lo que ella presenta, porque ella muestra por qué las mujeres tendemos más a eh, mirar al otro, como a hacer una macana y mirar a mamá a ver si me va a retar, versus el hombre que se manda la macana y después, bueno, lo retarán, pero no le importa, él explora, ¿no? Eh, y, y ella lo explica no me acuerdo bien ahora, tendría que revisar el libro, pero lo explica porque hay una muerte neuronal, entonces, que el hombre no tiene. Y entonces el hombre es más activo, explora, y la mujer es menos activa, en el sentido de que explora, pero también está preocupada por el vínculo, ¿sí? No, no quiero ponerlo en términos de menos activa, porque está activamente también viendo qué le pasa a mamá
cuando yo me muevo. Está preocupada porque a ver si me reta, a ver si está bien, a ver si está contenta, a ver si me sonríe, ¿no? Y el hombre no está tan atento, está como buscando aprender, curiosear, experimentar. Entonces, también hay otros estudios que plantean eso, ¿no? Que hay como también en el desarrollo del cerebro hay cambios hormonales que hacen que, bueno, las mujeres también tengamos una atención puesta en la cara de los otros y en agradar, y los hombres no. Como ves, hay muchos estudios. Yo Ujú. te presento algunas de las cosas que yo leí, pero si vos me preguntás a mí, creo que se puede entrenar tanto hombres como mujeres, porque también me he encontrado con mujeres que no son empáticas. Sí. Y no sé, mi marido muchas veces fue más empático que yo, por ejemplo, ¿no? Con él también yo aprendí la empatía. Sí. Y por eso a mí me cuesta mucho esto de generalizar, la verdad. Creo que a veces hay más diferencias, eh, no entre géneros, sino entre los hombres, que hombre-mujer, o entre las mujeres, ¿me entendés? Como que no. Sí, en Sí. la relación de uno con uno y ya está, ¿no? ¿Entendés? A mí me cuesta un poco. Bueno, y además que tampoco soy especialista. Yo por ahí, no sé, en unos años capaz que me convierto en especialista, pero a mí lo que me gusta es esto de que sí se puede entrenar, sí se puede desarrollar. Hoy se está hablando muchísimo del liderazgo empático, de cómo un liderazgo empático puede generar bienestar, cómo generar bienestar psicológico, seguridad psicológica, para que las personas se sientan a gusto trabajando y no se sientan amenazadas. Entonces hoy hay toda una tendencia de, bueno, empezar a explotar esta habilidad y desarrollarla, ¿no? Sobre todo las personas que tienen gente a cargo, equipos a cargo, padres, madres. Nos capacitan mucho en la empresa, a veces nos cuesta capacitarnos para la vida, pero sí, la empresa cada vez hay más programas en eso. Sí. ¿Qué Claro, pero opinan? eso Las veo calladas. Ah, a mí me ¿sí? conecta esto que estás diciendo, ¿no? Al eso de entrenar, que se puede entrenar, pero claro, la empatía cuelga de un mundo emocional. De alguna manera, si no escuchamos tanto nuestro mundo emocional como el del otro, si no estamos cercanos a escuchar de una manera activa eso, claro, también como que la empatía ya pierde como esa vivacidad para mí, por decirlo de alguna Sí, manera, ¿no? Si no soy consciente y tomo conciencia también del entorno emocional y del mundo emocional, tanto mío como del otro, de los contextos, ¿no? claro. Mira, hay volviendo a Carla McLaren, ella Sí. desarrolló un modelo para acercarnos a la empatía y también aprender a desarrollarla, sobre todo con aquellos que nos cuesta empatizar, que yo creo que es lo que hay que ver, ¿no? Ujú. ¿Con quiénes me cuesta? ¿Con quiénes tengo por ahí problemas de malos entendidos, mala comunicación, porque yo asumo, porque creo, porque no me puedo poner en su lugar, o me pongo permanentemente a la defensiva? ¿Con quiénes? Entonces, eh, ella desarrolló un modelo de 6 aspectos Ujú. como para ir interviniéndolo, como yo tomé este modelo y armé algo así como si fuese un ecualizador de música, ¿no? Que va subiendo y Sí. bajando, palanquitas para escuchar menos, más. Bueno, eh, y entonces podríamos imaginarnos, por ejemplo, que cada persona tiene una música, ¿viste? Y si a mí me gusta, no sé, la bachata, uy, cuando venga una persona que suena con bachata, me voy a poner a bailar con ella y voy a saber cómo moverme y qué darle y no sé qué. Si viene uno que toca heavy metal y, viste, todo tatuado y muy distinto a mí, y por ahí me va a costar. Mm. Ahí es donde yo tengo, ahí es donde yo necesito empezar a entrenarla, Ujú. ¿no? Sí. Eh, porque es parte de mi mundo y yo soy parte de él. Entonces, ella habla de estos 6 aspectos
que tengo acá por ahí si me olvido alguno, pero el primero es contagio emocional. Ella habla de 6, ¿no? Contagio emocional es, bueno, darte cuenta que hay una emoción pasando, que algo pasa. También hablamos que las emociones se contagian, entonces eso como que les ha pasado a ustedes que llegan a una reunión y el aire se corta con tijera, bueno, Ujú. no está bien, ¿no? Como medio tenso, como hay miedo, en el medio estrés, pánico tal vez, no sé. Bueno, eso es contagio emocional. O al revés, llegás con un amigo a una fiesta y ves que hay buena onda y ya te contagiás aunque tuviste un día espantoso. Eso es contagio emocional, darte cuenta que hay una emoción pasando. Eh, el otro aspecto es precisión empática. Y un poco lo que decías vos, Ana Cris, eh, también para entrenar la empatía tenemos que conocer nuestro mundo emocional, ¿no? Y precisión empática tiene que ver con poder nombrar la emoción en la sala, la emoción del otro y la emoción mía, poder nombrarla. Por eso es importante también el vocabulario emocional con el que nos manejemos, ¿viste? Porque Mm. yo, no sé, ahora ni cuando estudié en la universidad estudié la importancia del vocabulario emocional. Recién cuando empecé a estudiar coaching me di cuenta que sí, tenemos, che, ¿cómo estás? Bien, mal, bueno, más o menos, no es para tanto. No sabemos decir, no, estoy triste o estoy eh, con ansiedad porque tengo que hacer algo o estoy eh, frustrado porque no me sale, algo no me sale, no sé, es, o tengo miedo, ¿no? Muchas veces nos empezamos a pelear y reaccionamos mal y hasta que alguien nos dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás enojado? Y ahí nos damos cuenta, no, no estoy enojado, por ahí tengo miedo, ¿no? Bueno, entonces, precisión empática es eso, es como reconocer las emociones y nombrarlas. Y regulación emocional, de esto hoy se habla un montón, que es, bueno, reconocer que estoy en una emoción. A veces todavía no sabemos bien cuál es, pero empezamos a sentir que, por ejemplo, tenemos taquicardia, que por ahí nos empiezan a transpirar las manos, los pies, que empezamos a temblar y no sabemos qué es. Pero sí podemos tener una conciencia de que algo me está pasando, en vez de reaccionar, en vez de hacer, en vez de, ¿no? Y regular las emociones, hay un montón de técnicas hoy, pero la más simple y la más básica es, bueno, primero darme cuenta que estoy con el sistema nervioso activado y a través de la respiración podemos relajarlo un poquito. Cuando además le ponemos nombre a la emoción, también regulamos Mm. el sistema nervioso y nos regulamos emocionalmente. Y la regulación emocional es lo opuesto a no regularnos, o sea, no regularse sería reaccionar, no elegir, no elegir cómo actuar, no elegir cómo responder, ¿no? Por eso es importante la regulación emocional, para poder estar a cargo de nosotros, con la emoción incómoda, con lo que sea, pero estar a cargo. Y ahora viene la parte ya donde el otro está ah, muchísimo más involucrado, que es tomar la perspectiva del otro, cómo el otro ve. Cuando yo les contaba de mi hijo adolescente, claro, me puse en el lugar del adolescente. Pues si me pongo en el lugar de mamá, yo le quiero resolver todo, porque la que me angustia soy yo. Pero cuando me pongo en el lugar del adolescente, él quiere hacerlo solo, quiere aprender. Porque si yo me sigo metiendo, va a pensar o que soy una hinchapelotas o que él es un tonto que no sabe. Entonces, bueno, es ponerse en el lugar del otro. Desde la edad del otro, la situación del otro, las circunstancias del otro. Y acá, Ana Cris, viene algo que vos lo venís mencionando, que es, Carla no habla de empatía cognitiva y empatía emocional, pero ella habla de preocupación por los otros, de altruismo, Ujú. ¿no? Hasta acá, un psicópata, por ejemplo, eh, puede tener empatía, ¿no? Mucha gente, muchos líderes que movilizan y que hablan, tienen todo esto.
Pero si no hay altruismo, tampoco hay empatía, hay manipulación. Puede haber manipulación. Entonces, lo otro es la preocupación por el otro, la preocupación genuina por el otro. El amor hacia el otro, hacia... Y si no lo queremos, buscar algo que me haga quererlo un poquito. Buscar por ahí, ustedes hablaron de vulnerabilidad en otros podcasts, ¿no? Entender su dolor, su vulnerabilidad, eh, yo me acuerdo una vez, claro, que atendí una mamá que tenía hipertensión, pesaba 180 kilos, trataba mal al hijo, estaba ahí el hijo, ¿viste? Y era muy agresiva y a mí me costaba tratarla con cariño, o sea, lo hacía porque era mi trabajo, pero cuando maltrataba al chico, hasta que de repente empecé a ver como una lágrima en el ojo y un gesto así, como un gesto cariñoso, porque con ella misma, como que se empezó a faltar el aire y ahí dije, Dios mío, esta mujer está sufriendo y no es que quiera hacerle un mal al hijo, está sufriendo y es su manera. Y ahí ya pude quererlo un poquito y preocuparme por su bienestar, no solo por el hijo, sino por el de ella, ¿no? Entonces yo creo que, eh, volviendo a lo que hablábamos antes, de los sesgos y de todo, es poder ver la humanidad compartida. Hay un autor que es chileno, que a mí me gusta mucho, que él habla, Claudio Araya se llama, que él habla de humanidad compartida. ¿Qué es eso? Buscar la humanidad que compartimos. Eh, Siempre lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar un montón de cosas para diferenciarnos, pero el trabajito de la preocupación por los otros es buscar esa humanidad, esa vulnerabilidad que compartimos, ¿no? Bueno, y, y el último punto, creo que ya les dije 5, ¿no? No sé si los estamos contando, pero creo que este es el sexto, es el compromiso con la percepción del otro. O sea, y acá es lo que les decía de mi hijo también, ¿no? Cuando yo me comprometo con que él quiere empezar a ser autónomo, a practicar ser un adulto y hacer las cosas por su cuenta, y que si necesita ayuda me va a pedir, o le va a pedir al amigo, no a mí, no a la mamá, capaz que le pide al amigo. Cuando yo me comprometo profundamente con la perspectiva del otro, puedo dar la ayuda si es que la necesita de mí de una manera más apropiada. Me acuerdo que un ejemplo que nos decía Carla cuando estuve con ella es que eh, ella iba caminando por la calle y un tipo todo runner así, eh, todo de todos colores, no sé qué, se dio un golpe, se tropezó y se cayó, y se dio un golpe y el tipo miró para todos lados como que era un papelón, ¿no? Que se haya caído, miró, eh, y Carla ahí dijo, bueno, ¿qué hubiese hecho si yo estaba comprometida con mi percepción y no con la de él? Hubiese corrido, señor, está bien, un escándalo. Y ella, entrenándose en esto, bueno, la percepción era mirarlo, ve que el tipo se levanta y que se hace como el disimulado y sigue corriendo. Y listo, y acá no pasó nada. Y eso es lo que él tal vez necesitaba, y no un espamento de te voy a ayudar, bla, 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 ¿no? Que muchas veces es por ahí lo que yo hubiese hecho. Que es un poco lo que les contaba Sí. con mi hijo mayor, ¿no? Bueno, eh, como de verdad comprometerme con la perspectiva del otro, no con lo que yo necesito, sino con lo que él puede estar necesitando. Muchas veces no tenemos idea de lo que necesita y también lo podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿O estás ok? Y bueno, y otras veces sí sabemos, porque podemos leer y podemos hacer todos estos pasitos, o alguno de ellos, y comprometernos con cómo esa persona ve el mundo y vive lo que le pasa. Ujú. Eh, sí, bueno, entonces, volviendo a la pregunta de la empatía cognitiva y emocional, si bien es otro mapa este, también está contemplado, sin altruismo, sin afecto por el otro, es difícil la empatía.
Ujú. O sea, como que le falta una patita ahí. ¿Se entiende? Y eso, Sí, perdón, sí, Jen. no, Carola, justo te iba a decir que como que veo esto y digo, ay, qué bonito, ¿no? Porque por un lado siento que podemos teorizar mucho sobre la empatía, ¿no? Y te dicen qué es lo que hay que hacer y entonces te dicen, claro, para poder escuchar activamente al otro y conectarte con el otro tienes que estar mirándolo y la escucha activa y todo eso. Pero también me pongo a pensar en esta parte que traes como de necesito escuchar, incluso aunque no sepa, qué es lo que necesita el otro, que probablemente no es lo mismo que yo crea o que yo creo que necesita. A mí me encanta esto porque a mí me ha pasado que siendo migrante, pues se despierta un montón de emociones y de cosas que sé que las personas que no han migrado no pueden entender. Eh, y a veces es verdad. Entiendo un montón, mira. Sí, yo me fui de Argentina hace 25 años. Así Imagínate. que, sí. Mm. Claro, y es verdad que yo a veces espero que me puedan entender y entonces como que me frustro y digo, pero ¿por qué no me entiendes? Que lo que necesito es esto. Y es como, no, tal vez está también mi responsabilidad para que las personas puedan ser más empáticas conmigo, el decir qué necesito. O incluso si no lo sé, pues por lo menos dejarme acompañar con un abrazo, con un silencio. No sé, como que me quedo Exacto, pensando en eso, sí. exacto, sí. Sí, Mm, sí, sí. Sí, a veces tampoco es que tenemos claro siempre qué necesitamos, no. pero sí, saber que hay otro ahí, por ahí es suficiente, ¿no? Que me Mm. escucha, que me puede abrazar, sí, puede ser más que suficiente. Eh, Sí. Y a mí cuando has hablado antes también del altruismo, ¿no? Que es cuando empieza, o sea, que es cuando de alguna manera, o así lo he interpretado yo, la empatía como que empieza a cumplir más con su rol. Eh, Siempre me surge la misma como medio duda, ¿no? Y es, ¿qué tiene que ver, o sea, cómo se relaciona esto con la compasión? ¿Cuál es la fina línea entre diferenciar empatía y compasión? qué buena pregunta. Me la hicieron ya, lo tengo que estudiar, porque depende de cómo definamos compasión. Y yo la verdad es que esta autora no habla de compasión, la compasión viene más del mindfulness y de la meditación, viene por otro lado, eh, pero yo creo que cuando hablamos de preocupación por el otro eh, y querer ayudar a otro o acompañar a otro, cuando sufre o aliviar el sufrimiento, eso yo no sé si aliviar es la palabra, pero ya estando ahí para el otro es una manera de aliviar, yo creo, muchas veces, que no se sienta sola la persona. Eh, yo creo que eso podría ser lo más parecido a la compasión, ¿no? Algunos autores lo definen como, bueno, como empatizar, como todo lo que les conté, pero sin la parte de querer acompañar o querer aliviar. pero, pero no sé, creo que a veces hablamos de lo mismo y son, no sé, desde diferentes lugares, ¿no? Ujú, Pero bueno, la verdad que no te sabría responder así como con claridad, compasión es esto, empatía es lo otro. Eh, ujú. ¿No? Desde, A mí, desde mi interpretación, es como si la compasión, o sea, la empatía está, permanece, se activa, y la compasión es cuando, y de hecho lo leí hace poco y así lo interpreté, es como cuando ya tomas una acción. claro, cuando queremos hacer algo, sí, activamente, sí. Que quizá esa sea la pequeña diferencia entre una y otra, ¿no? Porque claro, Sí, la compasión sí que es una emoción, tal y como la entendemos. La empatía, aquí hemos llegado al acuerdo y concierto de que es una habilidad. ujú, ujú. Entonces, quizá también por ahí podamos diferenciarlas. No sé, chicas, qué piensan o cómo Sí, no es que piensan. me quedé atrapada en eso que me pareció súper lindo
Carola, que, y lo unía a la pregunta que te hacía de qué pasa cuando no entiendo a las personas que más amo o cuando me cuesta empatizar con las personas que más amo, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia. Y me parece hermoso uno al contemplarlo como una habilidad, porque nos da mucha flexibilidad, ¿sabes? Y saber como que si en este momento no puedo entender o no tengo la capacidad de sentir lo que te está pasando, sé que en algún momento va a ocurrir. Entonces, yo estoy atrapada y no he llegado a la compasión. Y te quería preguntar, Carola, cuando tú lo decías del altruismo y cómo empezamos a ver la humanidad del otro, ¿de qué forma práctica podemos empezarlo a hacer? O sea, ¿cómo, cómo yo empiezo a entrenarme o empiezo a profundizar en esa práctica tan linda de cómo veo la humanidad en el otro? Porque yo siento que de ahí empiezan a ser como tú lo dices, Ana Cris, una preocupación genuina, Mm. una compasión hacia el otro, pero en el mundo práctico, ¿hay alguna forma de entrenar este altruismo? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, yo creo que lo hacemos mucho, por eso creo que a veces hablamos de lo mismo con otro nombre, pero yo creo que lo hacemos mucho, por ejemplo, mira, una manera, la manera que yo uso y que muchos autores hablan es ver en qué nos parecemos, en qué nos parecemos, qué tenemos en común. Ujú. Eh, Emocionalmente hablando, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, vos estás hablando de tu familia, ¿te puedo preguntar algo? No te voy a hacer coaching, tranquila, pero Pregúntame. ¿te está por ahí costando empatizar con un hijo, por ejemplo, como me costaba a mí? Más que con un hijo es el entorno en el cual están mis hijos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque están viviendo, son muy chiquitos, tienen 8 años y están viviendo situaciones donde son agredidos por otros niños y lo conversaba con ellas de, a veces te dicen los niños son muy empáticos y la experiencia que he tenido, hay niños que no lo son, ¿sí? Entonces un poco el ejercicio ha sido como, ok, ¿qué lleva a un niño, o lo que yo intentaba hacer desde mi proceso de qué lleva a un niño a comportarse así con otro chiquito, a rechazarlo de esta forma, a atacarlo de esta forma, ¿sí? Pero a veces el dolor o de que se metan con tu hijo me cuesta ser empática con ese espacio. Entonces, esa es la conversación y por eso me quedé atrapada en el altruismo de cómo puedo dejar de juzgar tanto para Mm, poder intentar entender un poco más la situación, porque entiendo que el juicio o el ataque no resuelve. Es lo que he observado, ¿sí? Sí, es más, polariza muchísimo más y genera mm. como una cadena más de dolor donde los chiquitos pueden llegar a agredirse un poco más. Entonces, por eso, desde ese lugar te hago la pregunta. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, nada, qué preguntita, qué inquietud chiquitita la tuya. No, bueno, pero eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Y a quién cuidás? ¿Y a quién, y cómo cuidás a la gente que vos querés? ¿Cómo, eh, no sé si hay una respuesta correcta, ¿viste? Una sola respuesta para lo que, para la inquietud, pero eh, creo que con los chiquitos también es importante que conozcan ellos sus emociones, ¿no? Y que también validen ellos. Por eso la empatía, sin empatía por uno, no sirve, no es sostenible. Enseñarle a nuestros hijos no aguantar o a normalizar algo que puede ser violento, sino es normal que tengas rabia, es esperable que les quieras pegar, es- está bien que te pasen esas cosas, eh, porque si te agreden es una manera de protegerte. Eso por un lado, eso por un lado, como una educación emocional, ¿no? A los chicos, porque muchas veces no llegás ni a esa etapa, no, tenés que ser bueno, tenés que entenderlo,
toda la enseñanza de la empatía, pero lo están reventando en el colegio. Entonces, para mí hay ahí algo, primero que ellos sepan lo que es inaceptable, que ellos, si no hay... eh, el otro día estaba leyendo, hay una metáfora del corazón. El corazón, antes de bombear al resto del cuerpo, bombea a sí mismo. Mm. Entonces, primero que bombeen su corazón y después podrán ocuparse de los demás. Pero si hay, primero que se cuiden, primero se tienen que cuidar, primero están ellos. Después verán si cuidan a los otros o que los cuide otro, no sé, porque a los 8 años son muy chiquitos para cuidar a otros. Eh, y ahí la decisión, no sé, la decisión tal vez de una intervención en el colegio, de sacarlos del colegio, de... Yo tuve una situación parecida con un hijo mío y no era el entorno que a él le hacía bien, aunque el colegio era bueno y todo eso. Y lo saqué. Y cuando lo saqué, empezó a florecer y a ser él de nuevo porque cambió el entorno, ¿no? Era un entorno más empático, era un entorno más amoroso y bueno, y yo te puedo contar mi experiencia. Ya el colegio no lo iba a cambiar, a los otros no los iba a cambiar. Voy a cuidar a mi hijo. Si este colegio en algún momento pide ayuda porque quiere cambiar algo, bueno, ahí es otra historia, pero eh, creo que no sé, parte de enseñar la empatía a nuestros hijos también tiene que ver con reconocer las propias emociones y qué significa cuidarse, ¿no? Porque si no caemos en esto, en el burnout, no escucharnos, ser empáticos. eh, bueno, acá hay un cura que no me acuerdo el nombre, pero dice dar hasta que duela. No sé, por ahí le funciona a los curas, qué sé yo, pero, o a ese cura, ¿no? Mm. Eh, uy, si me escucha alguien de la iglesia, eviten esa parte, cualquier cosa. Pero, pero claro, venimos de un lugar, ¿viste? Ojo, yo no quiero. Hay un montón de técnicas de comunicación no violenta o de respuestas no defensivas. Hay muchas maneras de lidiar con la violencia que no es violencia, porque yo no creo en eso. Pero en lo que sí creo es que siempre los vínculos son de a dos. Si hay uno que no está disponible, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Y eso que dices, Carola, estamos muy alineados contigo, y me quisiera resaltarlo, y es, hay entornos que nos permiten ser más empáticos que otros, ¿no? O sea, estoy alineada, obviamente va a haber un cambio de colegio y demás, y es enseñarles el gran aprendizaje para mí que he sido, o me había juzgado como súper empática y lo veía como la cosa más maravillosa, es aprender a comprender que hay personas que les cuesta la empatía, ¿sabes? Que les cuesta ponerse en los lugares del otro. Y me gusta mucho eso que traes, ¿no? Como hay entornos que favorecen que nosotros seamos más empáticos, pues puede ser por ahí un sesgo cognitivo, pero también hay entornos en los cuales probablemente sea, ser empático sea poner el límite, es probable verlo así. O sea, es decir, hay entornos, yo digo, la verdad aquí mi empatía no cabe o no hay espacio, debo recogerme, si lo entiendo bien. Sí. En el sentido de que si no estoy en un lugar seguro, bueno, por ahí lo mejor que puedo hacer es sellarme y cuidarme, ¿no? ¿Qué es lo que hace la gente? Por eso hoy se habla de seguridad psicológica, porque si yo no estoy segura y no puedo mostrarme vulnerable, no puedo pedir ayuda, no puedo, no sé, decir que me equivoqué, no puedo llorar. Bueno, entonces me blindo. Acá soy un robot cuando salgo y no voy a dar lo mejor de mí en este lugar seguramente. No la voy a pasar bien. Y tampoco voy a desarrollarme o a tener buenos resultados, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no es un entorno empático. Y hoy cada vez más, por suerte, se está empezando a hablar de esto. Bueno, además en Chile hay una ley que se llama Ley Carín,
a raíz de un evento de moving en un hospital. Bueno, de nuevo, ¿viste? Tenés gente de la salud que por ahí ya está muy, pero muy quemado, muy burnout, digamos, y, y bueno, le cuesta la conexión empática con los demás. Y esta ley nació por un tema de acoso laboral, que terminó con el suicidio de esta persona, y bueno, entonces hoy, a raíz de eso, se hizo una ley que, bueno, para prevenir y para prevenir el abuso laboral, el acoso laboral o acoso de cualquier tipo, eh, y empezar a generar y a construir conscientemente, intencionalmente, entornos más empáticos. Y bueno, Amy Edmondson, que es una autora, la mamá, digamos, de la seguridad psicológica, ella también habla de algunas etapas eh, para ir construyendo esa seguridad psicológica, que es la conexión, generar confianza, permitir los errores. eh, Hasta algunos hablan de, no sé, como la fiesta de los errores, ¿viste? Como empecemos a reírnos, empezar a concebir el error como parte del aprendizaje, y traerlos para aprender. Bueno, en fin, hay pasos bastante claros que ya se sabe que construyen seguridad psicológica, pero bueno, hay que traer el altruismo a esto, ¿no? También, hay que ir desarrollándolo, eh, y sí, empezando a ver a los demás tan humanos como nosotros. Y volviendo por Carola, ahí al tema que nos convocó, como empezar a ser también consciente de estos sesgos, ¿no? mm, Porque por ahí con personas parecidas podemos hacer todo esto y con personas muy distintas a nosotros. Estoy hablando sobre todo en entornos de trabajo. Eh, pero bueno, en familias también, qué sé yo. En fin, en cualquier grupo social. Esto viene, lo que les estoy contando viene más de la. Amy Edmondson viene de la psicología social. Ujú. Carola, yo quería hacerte una pregunta. Voy a ir construyendo el tema en mi cabeza porque está ahí como muy desordenado. Es un pensamiento desordenado. Em, pero sí estaba pensando cuando hablabas como de la coraza, que yo la veo muy necesaria en algunos momentos. También me cuestiono hasta dónde está bien que el dolor me bloquee la empatía, o por cuidarme bloquee ciertos espacios de la empatía, porque hay un regalo preciso que yo veo en la empatía con los otros y el encontrar eso que nos une y que nos hace humanos, que es pues el pegantito de las relaciones, pero también yo soy muy dada como a las causas sociales y también siento que el conectar con el dolor de los otros y luchar de la mano con ellos hace parte de los regalos que me da la empatía. Y sin embargo, en estos tiempos tan convulsos en los que estamos viviendo, me he visto eh, por, por esta necesidad de cuidarme también, obviamente, no queriendo enterarme de muchas cosas, bloqueando muchos espacios, porque como les digo a ellas, además ellas son divinas y me han aguantado en mis momentos súper duros, es como que no sé, como que me desborda tanta cosa y digo, "Buf", me apago, porque es como mucho. Entonces, sí pensaba en cómo podemos, porque sé que esto le pasa a más personas, cómo podemos empezar a construir como un equilibrio sano de empatía que no nos apague, pero que tampoco haga esto que nos desbordemos, porque como te decía al principio, yo termino agotada, o sea, hay cosas que veo en las noticias, que leo, y es como que digo, por favor, bájenme de este planeta, ya no quiero estar aquí. Sí, Sí. sí, sí, no, es que está buenísimo lo que preguntás, porque eh, a- hay una autora otra gringa, también de la psicología social, que habla de trabajo emocional, ¿no? Y esto que vos decís es algo que es inevitable, todos hacemos trabajo emocional. Trabajo emocional es como un trabajo invisible. Ella hablaba más de las mujeres cuando empezaron a trabajar en los años 60, que
hacían trabajo emocional. ¿Qué significa? Es tener un comportamiento que haga que las relaciones sociales fluyan bien. Y a veces tiene que ver con apagar tus emociones, con poner buena cara a un maltrato. Por ahí la imagen icónica es la de la azafata, ¿no? ¿Sabés cómo entrenaban a las azafatas para que sean amables, empáticas y amorosas? Tenían que tratar a todos los pasajeros como si fuesen nenitos caprichosos de 5 años. Te estoy hablando, no Wow. sé, años 60, América, pero probablemente te sirva para hacer ese trabajo. Pero en el caso de las azafatas, incluso está contemplado en el perfil, ¿no? Entonces las azafatas ya saben que tienen que hacer eso y se entrenan para hacer eso. Si vos vas a Starbucks, también sonríen. A veces hay cada cliente pesado, pero tienen, una amiga me decía, te enseñan a sonreír con los ojos, ¿no? Como te entrenan para que vos des una mirada amorosa y el otro se contagie con tu emoción y fluya la cosa de una manera eh, más amable, más agradable. Bueno, todo eso es trabajo emocional. Solo que a veces no está en el cargo, pero igual lo haces. Suponete, no sé, una compañera pesada que permanentemente te trata mal, o un jefe medio abusivo. Por ahí no te trata mal a vos, pero ves cómo maltrata a los demás. ¿Viste? Entonces vos vas, después le llevas un cafecito, ¿cómo estás? ¿Viste? Como que lo armás, no sé, situaciones de oficina, bueno, que yo viví, eh, o en la casa, qué sé yo, un viejo autoritario, ¿viste? Cascarrabia, bueno, sí, bueno, papá, está bien, no sé, lo calmás. Bueno, todo eso es trabajo emocional, agota, Terrible. agota. Entonces, ¿qué dice esta mujer? Que si no reconocemos el trabajo emocional, tampoco sabemos balancearlo. Y el trabajo emocional nos drena la energía. Aunque seamos coaches y nos guste acompañar a otras personas, igual nos drena. Entonces, para balancearlo, necesitamos tener hábitos de cosas que nos nutran. Así como tenemos una agenda de lo que tenemos que hacer en el trabajo, necesitamos una agenda de nutrición. Porque si no, te quemás. Y chau Jenny, Ujú. ¿no? Chau Jenny. Y por ejemplo, esto que vos decís de las noticias, no las veas a las noticias, o 10 minutos. Hay gente que se queda pegada y vos viste, y lo otro, y mirá lo que hizo el presidente, y mirá lo que pasó. Y es terrible muchas de las cosas que pasan. ¿Podemos cambiar algo? No. ¿Qué podemos cambiar? Ese es el foco, ¿no? Sería Podemos como, claro, como aterrizarlo. ¿A qué puedo algunos hacer yo? algunos hábitos sí podemos cambiar que tienen que ver con nutrirnos, en vez de dejar de ser empáticos, ¿no? Seguir cuidando el mundo, seguir desarrollando esta empatía y relaciones más empáticas y amorosas, pero también nutrirnos, bombear al corazón, Mm, ¿no? Si no terminamos agotados y es así, ¿no? Es así, ¿no? Está bien que hay gente que por ahí tiene más vocación, ¿no? Cuando yo veo, no sé, personas, médicos que están en las emergencias, eh, enfermeras que después de los años siguen tratando con cariño a las personas. Hay gente que tiene vocación, ¿no? Por ahí uno se conoce, yo sirvo para esto, para aquello no. Eh, y por suerte hay gente que tiene vocación para cosas distintas, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que empezar a reconocer el trabajo emocional también es eh, importante para cuidar nuestra empatía, para cuidarnos, mm, para poder balancearlo y para poder meter en nuestra agenda cosas que nos nutran también, ¿no? Y yo veo que muchas personas que trabajamos al servicio de otras, eso no está, mm. eso, como esa agenda de nutrición, falta. Yo Entonces, no lo claro, tengo. termina el agotamiento, claro, baja la energía, eh,
hay una emoción que Carla llama depresión situacional, que es como no tenés más energía, no podés seguir así en la vida, ¿no? No, y no es, no, parece por ahí una depresión así psiquiátrica, pero no, es como, esta vida así, no. Entonces viene la depresión situacional con la sabiduría de esta rescatadora que viene y te saca la energía para que pares y te cuestiones, bueno, ¿así quieres seguir o no? Hay gente que no la escucha, que se toma una pastilla, hay gente que la escucha y hace un viaje, ¿no? Y un viaje hacia el autocuidado y bueno, y a tener una vida un poquito más balanceada con aquello que te nutre. ¿Qué opinas? Gracias. No, me sirve un montón, me sirve un Está- montón. Y está súper lindo, Carola. Además, Mm, yo te sumaría también, cuando nos dejamos llevar tanto por el dolor de otra persona, le sumaría todo lo que tú dices de, escucho mucho la necesidad del autocuidado, de nutrirme, de conocerme, de estar bien para poder ofrecer lo mejor. Y también un poco yo le sumaría como empezar a reconocer que las otras personas también tienen recursos que les permite atravesar sus dolores, ¿sí? Ah, Lo hablábamos en el capítulo pasado de la vulnerabilidad y concluíamos juntas que, que el mundo emocional tiene los recursos para atravesar. Entonces, desde este rol salvadora podemos ver al otro como que indefenso, que no puede. Y también desde, lo pensabais, cómo empezamos a ver al otro como si puede, si Ujú. tiene recursos y confiar como en esa fuerza humana que tenemos las personas que nos permite atravesar las dificultades por las que estamos pasando. exacto, Sería, mire, exacto. vas a decir. Claro, desarrollar resiliencia, ¿viste? No inhabilitarlo. A veces las personas solo necesitan que los escuchemos, sí, punto, ¿no? Entonces, eh, este trabajo, yo no hablé ahora mucho de esto, pero cuando hablaba de los 6 aspectos, eh, la regulación emocional también tiene que ver con diferenciar, y el contagio emocional, tiene que ver con diferenciar lo que le pasa al otro de lo que me pasa a mí. Como esto es mío y esto es del otro. Por ahí este dramatismo que le estoy metiendo a la situación es mío, no es del otro. El otro la está pasando mal, pero todo el drama por ahí se lo estoy poniendo yo, ¿no? Como diferenciar eso. Yo me acuerdo una vez, eh, trabajaba con una amiga que se le murió el hermano, ya había pasado un tiempo y, y ella una vez lo comentó en un taller y, y no sé, yo me sentía pésimo por ella. Y ella vino y me dijo, no, no te preocupes, a veces es peor para el que lo escucha que para el que lo pasó. Para mí fue terrible, pero se puede seguir adelante, ¿no? Como, ah, mira vos, qué enseñanza. Todavía no me había metido en todo esto, pero claro, me mostró lo que era la resiliencia, ¿no? Eh, y, y también poder ver al otro con la capacidad de desarrollar resiliencia es maravilloso, ¿no? Que al revés, verlo como incapaz. Entonces, bueno, siempre estamos hablando de cosas muy sutiles, pero hay, para desarrollar esta habilidad, yo creo que hay un trabajo re importante con uno mismo. sí. Eh, Absolutamente, eh, absolutamente. Yo sí algo en este tiempito que llevamos juntas escuchándote, lo que se me va quedando más que nada es eso, ¿no? Como el cuidarme para poder cuidar y desde el punto de vista de la empatía, a lo que estáis, este aspecto del que estáis hablando ahora, que es la capacidad o incapacidad que nosotros mismos le concedemos al otro sin preguntar, ¿no? ujú. Y desde ese lugar me incapacito yo también para poder vivir mi empatía de una manera sana y saludable y a la vez estoy también perjudicando al otro porque no le estoy dejando eh, Eh, ser, ¿no? De alguna forma y mostrarse. Entonces, para mí sí, es, creo que una de las formas para regular mi propia empatía es, creo que me voy a centrar mucho en eso, ¿no? En esa, el otro puede. sí. De hecho, bueno, hay desde otra teoría nada que ver, lo deben conocer a Bert Hellinger, el Sí, creador de la
constelaciones Sí, familiares, bueno, él habla de 5 órdenes de la ayuda. En esto yo no soy especialista, pero tengo un especialista que si quieren se los presento para otro podcast. Eh, pero el año pasado hicimos un taller con él porque para mí este es un tema, cómo acompañar de una manera que al otro le haga bien y que a mí también me haga bien, ¿no? Y bueno, desde diferentes lugares hay propuestas, hay mapas. Y Hellinger dice que hay 5 órdenes. Uno de ellos es el otro es adulto y el otro decide. mm, El otro puede, el otro sabe, ¿no? Somos iguales, no hay nadie por encima, el otro sabe. Eh, entonces, eso me parece que es un poco lo que estás trayendo acá, Ana Cris. El otro puede. Claro que cuando hablamos de chiquitos, de hijos, bueno, pero también pueden algo, ujú, ¿no? Pero en una relación de ayuda o de trabajo o de coaching, el otro puede. mm. Sí, Mm. sí. Bueno, yo estoy fascinada. Seguiría pegada, ni te cuento el tiempo, pero yo creo que ya llega el momento de que cerremos. Vamos a cerrar, sí. Tengo a las Sobre 3 un... todo, sobre todo porque es que lo que te digo, yo me quedaría aquí, o sea, así como más y más y más, o sea, se me aparece la golosidad y no, no puede ser. Entonces, bueno, yo desde mi corazón, de verdad que agradecerte este espacio, yo me lo he gozado muchísimo. Me ratifico y me confirmo que cada día me molas más. Y, Gracias. y de verdad que te lo agradezco desde el fondo de mi corazón que nos hayas acompañado, enseñado, mostrado y siempre desde esa humildad que yo vi a lo largo de nuestro también eh, trabajito juntas en FIT, ¿no? De nuestro ese curso maravilloso que Karen y tú estáis, esa certificación. Entonces, chicas, ¿qué le queréis decir a nuestra rutilante invitada? Yo a Carola quiero eso, darte las gracias de nuevo. Creo que para mí ha sido un regalo escucharte. También me quedo pensando mucho en cómo puedo seguir aplicando la empatía en esos espacios, en esas causas sociales en las que de verdad creo y para mí son como un motorcito en mi vida, pero aplicándolas también cuidándome creo que es importante. Así que eso, muchas gracias. Un placer, un placer. ¿Sabés qué? Es que tengo una perlita más para vos. Yo creo que nos va a gustar a todos. No, pero, hay un tema que las personas que Carla llama hiperempáticos, ¿no? Ujú. Ujú. Personas que nos fascina el ser humano, nos fascina el mundo emocional, nos fascina acompañar a otros y vibramos. Eso a la vez que nos nutre también nos desgasta, ¿no? Pero también nos nutre, no es que nos hace mal. Si lo dejamos de hacer, nos va a hacer mal también. Entonces, por eso es tan importante cuidarnos y balancearnos, porque tenemos esa vocación, Ujú. dejar de hacerlos también nos va a hacer mal. Sí. Entonces, sí, no es que hay que dejar de hacerlo, hay que balancearlo. Mm. Sí. Gracias. Carola, muchas gracias. Aprendí demasiado. Me encantó. Siento que este capítulo me regaló mucha flexibilidad frente a este tema que tanto se habla, ¿no? Yo creo que al poderlo considerar como una habilidad, como algo que yo puedo fortalecer, que puedo enseñar como madre a mis hijos a fortalecer, que puedo ir como, ¿saben? Como aprenderlo a mí me llena mucho como de esperanza siempre, ¿sí? Como que cuando uno tiene una postura tan radical a veces de ciertos temas, es como que ya no hay nada que hacer, pero el empezarlo a ver de esta forma tan bonita, tan estructurada y tan ordenada me pareció precioso. No sabía nada de la empatía, hoy aprendí muchísimo a tu lado y te quiero agradecer de corazón. Y también no sé si nos quieras contar las personas que nos oyen en dónde te encuentran, cuáles son tus redes, Ujú. cuáles son las formaciones que tú acompañas, por si quieren también y les sonó este tema y quieren conocer más Ujú. sobre lo que tú has hecho, sería maravilloso que nos compartas. Bueno, me encuentran en LinkedIn
Y me encuentran también en Instagram, Carola Doval, así todo junto. Y sí, bueno, y ahí nos conectamos. Yo estoy haciendo, que fue el programa que hizo Ana Cris el año pasado, y este año lo estamos haciendo también con Karen, en alianza con Newfield, que es una escuela de coaching que por lo menos acá las cuatro la conocemos. Y tiene que ver con eso, ¿no? Como contraer nuevas distinciones para desarrollar habilidades emocionales y empáticas en el coaching y en la vida, como hemos conversado, mucho de lo que hemos conversado hoy acá. Así que bueno, ahí me encuentran. Pues Yo no, les quiero agradecer también por esta invitación, estos temas me fascinan. Eh, Así que bueno, yo creo que está buenísimo cuanto más empecemos a hablar y a contagiar empatía, mejor, ¿no? Vamos, vamos. Ese es uno de mis propósitos en la vida, en este momento, no sé. Así que vamos, ahí vamos. Yo les agradezco la oportunidad, un montón. Muchas gracias. A ti. gracias a ti, gracias por ayudarnos a ordenar estos pensamientos desordenados en el día de hoy. Y yo me quedo con que el título este que le pusimos del lado oscuro de la empatía, reconocerlo, bienvenidos al lado oscuro de la empatía porque nos ha hecho ver también su luz. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, chicas, un placer. Un placer. Un placer, adiós.